a todos. En esta mañana nos encontramos en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca con la finalidad de realizar una exposición acerca de los sistemas agroforestales de producción de café bajo sombra. Y una de la temática a desarrollar en esta mañana es estimar el contenido de CO2 almacenado en un sistema agroforestal. Este sistema agroforestal pues es un modelo que se estableció hace 30 años aquí dentro de la institución con la finalidad de vincular los conocimientos técnicos científicos a las comunidades en donde se produce café bajo sombra. Entonces, si nosotros empezamos a realizar un poquito de historia sobre el origen del café, pues el origen del café data que se descubrió en Etiopía y de ahí partió a diferentes regiones del mundo, especialmente tropicales y subtropicales en estas regiones. Y en nuestro país, en México, aproximadamente hace 200 años que llegó el café por el puerto de Veracruz y se extendió a diversas comunidades en México. Hoy el estado de Oaxaca es uno de los punteros en la producción de café, especialmente en sistemas agroforestales, en donde los sistemas agroforestales tienen una particularidad muy importante en las cuestiones bioclimáticas, en corredores biológicos y en sistemas en donde permiten tener una versatilidad de productos, ¿sí? En este caso podemos obtener café, podemos estar asociando con árboles maderables, podemos asociar también con árboles frutales, de tal manera que la producción se haga un poquito más versátil, ¿sí? Entonces la producción de café en el estado pues es un motor de desarrollo económico para diversas comunidades que en los últimos años pues se ha ido generando una producción orgánica y por lo tanto no nada más tenemos que ver la producción de café bajo sombra, sino que se tiene que considerar otros elementos como la cosecha o la captura de CO2 con la finalidad de mitigar el cambio climático, ¿sí? Pero ¿cómo se cosecha el CO2? Si nosotros empezamos a ver y empezar a revisar los ciclos biogeoquímicos, se empieza a puntualizar muy bien en el ciclo del carbono. Entonces, en el ciclo del carbono hace referencia de que las plantas jóvenes empiezan a generar pues un crecimiento en donde el CO2 se va almacenando en la estructura de las plantas, especialmente en ramas, en sus tallos principales y sobre todo también en las cuestiones del follaje, ¿sí? Entonces el CO2 se va almacenando por una actividad fotosintética que va nutriendo a la planta y también va nutriendo en el sistema radicular toda la absorción de nutrientes. Cuando las hojas caen al piso forestal, las hojas empiezan a desintegrarse a través de ciertos procesos biogeoquímicos y de alguna manera se van integrando esos materiales al suelo. Lo que hacen posteriormente las raíces es absorber nuevamente esos nutrientes para poder fortalecer la capacidad de crecimiento de estas plantas, ¿sí? Y entonces por ahí empieza el almacenamiento de CO2 en la estructura arbolada, ¿sí? Si nosotros podemos ver en este sistema agroforestal, nosotros podemos ver que son aproximadamente dos doseles. El primer dosel está compuesto por las plantas de café y en el primer dosel pues son toda la estructura arbolada. En este sistema de producción de café nosotros podemos analizar la estructura de la copa de los árboles. Estos árboles están generando pues una función sobre el sistema de café. Le proporciona sombra, le proporciona cierta protección por la radiación solar y esto va cambiando un poquito en su estructura de crecimiento. Y además también nosotros podemos ver que la producción de café pues se va dando de una forma más favorable de acuerdo a la influencia de la cobertura de las copas de los árboles, ¿sí? Entonces, nosotros producimos café, cosechamos, también está almacenado el CO2
Si nosotros empezamos a ver la estructura de los árboles, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver su estructura, sus tallos, ramas, hojas, están almacenando CO2, ¿sí? Y hoy en la actualidad, el fenómeno de cambio climático ha llegado a las diferentes regiones del mundo, en donde la preocupación es mitigar esos efectos del cambio climático. ¿Cómo lo podemos mitigar? Pues empezar a asociar en los sistemas de producción de diferentes tipos de plantas que nos proporcionan bienes y servicios, y asociado con árboles. Estos árboles nos van a proporcionar ciertos elementos ambientales, como es la sombra, toda la cobertura de copas, que van a influir directamente sobre el sistema de producción de café u otros cultivos, ¿sí? Pero a su vez nosotros podemos obtener maderas, también podemos obtener combustibles, ¿sí? Pero lo más importante para la mitigación del cambio climático es fijar ese CO2 que está suspendido en la atmósfera, fijarlo a la estructura de los árboles, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer pues, es asociar al cultivo ciertos árboles que nos permitan tener almacenado el CO2. Los árboles jóvenes empiezan a almacenar con mayor velocidad una cierta cantidad de CO2. Una de las características importantes para poder almacenar CO2, tenemos que buscar ciertos árboles que sean un poco versátiles. ¿Qué significa eso? Que nosotros busquemos árboles que puedan ser maderables o de maderas preciosas, o bien buscar árboles que nos permitan tener una mayor cantidad de follaje. Ese follaje puede ser también como muy utilizado para el cultivo de animales, ¿sí? Por ejemplo, el ganado vacuno u otras especies que se puedan generar dentro del sistema. Pero también tenemos que buscar ciertas especies de árboles que tengan una alta densidad de la madera. Una de las características especiales para el almacenamiento de CO2 es de que los árboles tengan una alta densidad de la madera. ¿Qué significa eso? Que la densidad va de 0 a 1, ¿sí? Mayor densidad de la madera en la estructura de los árboles significa que el almacenamiento del CO2 es un poquito mayor, versus o comparado con especies que son de densidades bajas. Su crecimiento es muy rápido, pero el almacenamiento de CO2 es mínima. Entonces lo que tenemos que asociar son estos cultivos maderables que nos permitan como almacenar esa cantidad de CO2. ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Los árboles también llegan a su madurez, y por lo tanto puede ser como cambiados o removidos, y toda esa madera que se cosecha pues se tiene que almacenar, y por lo tanto el CO2 se queda almacenado. Se puede convertir a muebles, se puede trabajar para diversas no sé, muebles o otras materias primas que se pueden utilizar para la construcción, y de alguna manera ese CO2 sigue almacenado en esas maderas, ¿sí? Si nosotros podemos ir caminando un poquito para este lado, podemos apreciar que esta diversidad de árboles en este caso nosotros podemos ver la asociación del cultivo de café con relación a los árboles maderables. En este caso tenemos aquí una casuarina quisquitifolia, tenemos aquí un árbol de higo, y de alguna manera sus estructuras pues están proporcionando un almacenamiento de CO2, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo comenzamos a evaluar el CO2 en los sistemas agroforestales? La idea es generar un sistema de muestreo estadístico, pero aquí nosotros lo vamos a hacer a nivel de árbol. Nosotros vamos a empezar a medir cómo está almacenado ese CO2. Si me puedes apoyar aquí con...
que la cinta, no, la cinta no. En este caso vamos a realizar la medición de CO2 en este árbol. Es un árbol de casuarina que es Cikifolia. Y vamos a ver cuánto CO2 está almacenado. La idea es medir a 1,30 metros sobre el suelo para determinar su diámetro normal, ¿sí? Podemos ver cuánto de perímetro tiene. ¿Sí? Ponlo ahí nada más y ya le digo. Pone una marquita. Ahí tenemos una marca aquí. A ver ahora. $149 más 150. Bien, en este caso el diámetro normal está en 330 centímetros de perímetro. Lo vamos a convertir a diámetro. En un momentito, si puedes anotar nada más el dato. Bien, otra variable a medir es la altura de este árbol. Entonces este árbol lo medimos con un clinómetro, ¿sí? Y considerando un triángulo rectángulo, nosotros medimos la distancia horizontal a 15 metros y lanzamos una visual para determinar el ángulo con un clinómetro zoom, ¿sí? Entonces en este caso vamos a medir a 15 metros. Vamos a 15 metros y lanzamos una visual, ¿sí? Para determinar el ángulo. En este caso tiene 60 grados. Y nada más vamos a anotar los datos, ¿sí? Entonces tiene 60 grados y con 15 de horizontal de distancia. Y bueno, ahorita nos vamos a trasladar a una pizarra para hacer los cálculos, para ver cómo se estima el CO2 almacenado. Entonces vamos a hacer dos mediciones, una en un cafetal también, ¿va? Entonces nos vamos a un cafetal y hacemos la medición correspondiente. Entonces, ¿puedes medir el diámetro de base, por favor, de este cafetal? De 24. 24 centímetros, ¿ok? Entonces ahora de altura podemos la misma cinta podemos ¿se puede detener en la base? Y ya vamos a ver su altura. Es 52, acá está bien. Ahora acá lo agarras aquí. Voy a buscar una madera que nos permita, una maderita que todavía una madera. Entonces ya nosotros realizamos dos mediciones de dos variables. Una es para el caso de los árboles dominantes, únicamente se les mide el diámetro normal a 1,30 sobre el nivel del suelo, la altura total de ese árbol, y son esas dos variables. Para el caso de los cafetos únicamente se mide el diámetro de base. ¿Por qué el diámetro de base? Porque a muy corta distancia sobre el nivel del suelo empieza la ramificación. En este caso son 1, 2, 3, 4 ramas, ¿sí? Entonces estas 4 ramas se tienen que considerar para la estimación del volumen, ¿sí? Así es que
se tienen que hacer esas dos mediciones, ¿sí? Y bueno, nosotros vamos a pasar a la sala en donde nosotros vamos a realizar los cálculos. Pero previo a esto, ¿cuál es la finalidad de que en sistemas agroforestales se tenga que estimar el CO2 almacenado? El asunto está que en México se han establecido políticas públicas a nivel nacional en diferentes instituciones y secretarías, como en este caso en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y también la Comisión Nacional Forestal, en donde esa política pública está enfocado a realizar pagos por servicios ambientales. Me parece que en este caso hay tres modalidades en el pago por servicios ambientales. La primera es la diversidad biológica, en el segundo está la cosecha de agua y en el tercer punto está lo que es cosecha o almacenamiento de CO2. Me parece que esa política pública está dirigido para comunidades y productores que tienen sus sistemas agroforestales en donde pueden tener beneficios económicos con la finalidad de generar pues, ciertos incentivos ambientales que les permita conservar la estructura o la originalidad de la estructura vegetal y al mismo tiempo también obtener sus productos de manera diversa, ¿sí? El efecto de CO2 en el mundo está llevando a consecuencias catastróficas en donde el cambio del clima se está presentando con mayor evidencia en algunas regiones del mundo y especialmente de México, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar nuestros sistemas agroforestales con la finalidad de ver cuál es nuestro nivel productivo en café, en almacenamiento de CO2 y en maderas principalmente, ¿sí? Entonces ahí vemos, dejamos esto y nos vamos a la parte para hacer los cálculos en una sala, ¿sí? Muy buenos días a todos. En esta mañana nos encontramos en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca y con la finalidad de hacer una exposición acerca del almacenamiento de CO2 en sistemas agroforestales de producción de café. En esta mañana podemos compartir con todo el público que en la institución se encuentra una plantación de café de diversas variedades. En este caso tenemos aquí un ejemplar de café Caturra que apenas está en proceso de maduración, de las cuales se encuentra en un sistema agroforestal. La funcionalidad de los sistemas agroforestales nos permiten tener una diversidad de servicios ambientales o de servicios ecosistémicos, mejor conocido. Y la producción de café bajo este sistema agroforestal pues es de alguna manera pues versátil. ¿Versátil en qué sentido? Porque nos proporciona elementos como es la producción de café propiamente y además nos proporciona la estructura de arbolada, pues algunos elementos como es madera, leña, sombra y una diversidad de elementos que participan dentro del contexto del sistema agroforestal, ¿sí? Bien, haciendo un poquito de historia, el café en México tiene aproximadamente 200 años que se empezó a producir. El origen del café, si nosotros empezamos a revisar un poquito la literatura, data que tiene su origen en Etiopía, allá en la zona del continente africano. Entonces, esta producción llega al puerto de Veracruz y comienza la plantación en sistemas agroforestales en los bosques tropicales y subtropicales. De tal manera que en la actualidad la producción de café en el estado de Oaxaca es uno de los productos que se ha convertido en un motor de generación económica para las comunidades que habitan en estas selvas tropicales y subtropicales. Es la estimación del volumen, ¿sí?
Entonces, para estimación del volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura total de esta. Haciendo algunas operaciones ahí, el volumen es igual a 0.7854 multiplicado por el diámetro normal al cuadrado por la altura total, ¿sí? Entonces, veamos lo siguiente. Si el volumen, tal como está, el diámetro que nos dio a esa altura, ¿cuánto fue el primero? ¿Cuánto fue un perímetro? 330 centímetros. Nosotros medimos el perímetro y fueron 330 centímetros. Ahora lo vamos a pasar a metros. 3.6. Ajá. Entonces, no, pero a diámetro, por favor. Debe ser el 3.30 entre el pi. Entonces, el diámetro fue de volumen es igual a 0.7854 multiplicado por 1.050 metros por, aquí vamos a hacer una relación, la altura de ese arbolito dio una proyección de 60 grados a una distancia de 15 metros. Entonces vamos a hacer una correlación, tiene 15 metros. De esta manera hemos llegado a la conclusión de esta intervención en esta mañana y de alguna manera pues me da mucho gusto de haber compartido con ustedes o con todo el foro pues esta información que en los nuevos tiempos es de suma importancia para la mitigación del cambio climático, especialmente en las fincas cafetaleras, en los sistemas agroforestales que tiene nuestro estado y también para la República Mexicana. Un saludo a todos y agradezco mucho a nuestra institución, el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, pues que abre estos espacios para transmitir este conocimiento. Muchas gracias y enhorabuena y cuídense mucho, de todo corazón. A sus órdenes, Miqueas González Zárate. Muchas gracias. Bien, entonces ahora nos corresponde estimar el CO2 almacenado en un sistema agroforestal, pero partiendo a nivel de árbol, ¿sí? En este caso nosotros tuvimos la oportunidad de medir el diámetro, dos variables, el diámetro normal a 1,30 metros a la altura del suelo y también nos correspondió realizar la medición de la altura total. Esta variable es determinar la altura total de este arbolito. Así que nosotros en este caso medimos el perímetro y fue 330 centímetros que tenía ese árbol. Si nosotros obtenemos el diámetro, este valor de 330 centímetros lo dividimos o lo pasamos directamente a metros, 3.30 metros, y lo dividimos entre de pi, de tal manera que nos va a dar ¿cuánto de? 1.050. Entonces el diámetro va a ser 1.050 metros de diámetro. Y entonces nosotros tuvimos la oportunidad también de medir la altura de ese arbolito mediante la medición con el apoyo del clinómetro. ¿Sí? Entonces aquí fueron 60 grados. Esos 60 grados tenían la altura de este arbolito. Entonces, con una distancia horizontal de 15 metros, ¿sí? Así es que si nosotros aplicamos que la altura total
de ese arbolito es igual a la tangente del ángulo multiplicado por la distancia horizontal. De tal manera que la tangente del ángulo de 60 grados multiplicado por 15, ¿cuánto sería la altura total? 25.98. 25.98 metros de altura. ¿Sí? Entonces ahora, ya calculamos la altura, que son 25.98 metros de altura. Lo que procede ahora es estimar el volumen. Y el volumen es igual, en este caso con la fórmula general, pi por radio al cuadrado por la altura. Pero en este caso, haciendo algunas conversiones siguientes. Si nosotros extraemos el valor de radio, radio es igual a diámetro entre de 2, ¿sí? Luego, radio al cuadrado es igual a diámetro entre de 2 elevado al cuadrado. Por lo tanto, radio al cuadrado es igual al diámetro entre de 4. ¿Sí? Que va a estar al cuadrado. Por lo tanto, sustituimos esta relación en este punto. Y decimos que el volumen es igual a pi entre d1 y el radio al cuadrado ya corresponde multiplicado por el diámetro normal al cuadrado sobre 4 por la altura total entre d1, ¿no? Altura total entre d1 en multiplicación. Entonces el volumen queda igual pi entre d4 multiplicado por el diámetro normal al cuadrado entre d1 por altura entre d1 multiplicado. Por lo tanto, el volumen es igual a 0.7. Esta división entre d4 nos da 0.7854 multiplicado por el diámetro normal al cuadrado y por la altura total. ¿Sí? Ahora sustituimos. Volumen es igual a 0.7854 multiplicado por el diámetro normal, que en este caso fue 1.050 al cuadrado, por la altura de 25.98 metros. Por lo tanto, tenemos un volumen, es igual a ¿cuánto? 22.49. 22.49. Pero aquí hay una observación, que este volumen únicamente corresponde a un cilindro. Por lo tanto, lo vamos a multiplicar por un factor de conicidad. ¿Sí? Ese factor de conicidad con 0.5. Esto es únicamente un factor. Y por lo tanto, el volumen real, ¿cuánto sería? 11.24. 11.24 metros cúbicos. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros empezamos a analizar en la estructura de ese árbol, únicamente tiene un solo tallo con esta operación, pero si nosotros nos pudimos percatar, tiene ramas ahí y las ramas son leñosas y por lo tanto se tiene que hacer una conversión. El 20%, en algunos estudios se ha estimado que el 20% del volumen de las ramas corresponde al volumen del cilindro o del fuste principal. Por lo tanto, esto lo vamos a multiplicar por 1.20. ¿Sí? El porcentaje. ¿Cuánto sería? 13.49. 13.49 metros cúbicos. Bien, ahora sí, ya tenemos el volumen de 13.49 metros cúbicos. Ahora lo llevamos a nivel de biomasa. ¿Sí? ¿Y qué es la biomasa? Pues es una relación peso seco, peso húmedo, ¿sí? Y por lo tanto, lo habíamos mencionado en la plática anterior en campo, que para obtener el CO2 almacenado de los árboles, necesitamos saber la densidad de la madera. Densidad. Esa densidad de la madera se mide en gramos sobre centímetro cúbico. Para el caso de este árbol,
aproximadamente su densidad corresponde a 0.42 gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Si hacemos esta relación de multiplicar el volumen por la densidad de la madera, debemos de pasar a metros cúbicos. Por lo tanto, la densidad corresponde a 0, ya no sé acá, perdón, es 420 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Entonces aquí, ahora sí, la biomasa corresponde al volumen multiplicado por la densidad de la madera. Entonces la biomasa es igual a 13.49 metros cúbicos multiplicado por 420 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto nos da? 5.665.8. Este da 5.665.8 kilogramos, nada más, porque aquí ya se realizó una división entre los metros cúbicos. Entonces, imagínense, ese árbol tiene 5.665.8 kilogramos de biomasa. ¿Qué significa eso? Que si nosotros cortamos ese árbol, lo pesamos en una báscula, debe dar este valor de pesaje, ¿sí? Pero ahora viene el CO2. ¿Cómo se estima el CO2? Y hacemos un poquito de referencia al IPCC, que es un panel intergubernamental sobre cambio climático, en donde dice que los gradientes de CO2 en un cliché de madera le corresponde a 0.5. Esto es un factor de CO2. Ahora sí, nosotros vemos que esta cantidad de kilogramos de biomasa lo multiplicamos por el factor de 0.5 para obtener el CO2 almacenado en ese árbol. Entonces tenemos, si multiplicamos 5.665.8 kilogramos por 0.5, ¿cuánto nos da? 2.832. Este es igual a 2.200. 800. 800, perdón. 32.9. De kilogramos de CO2. ¿Ah? Ahí está. CO2 es igual a 2.832.9 kilogramos de CO2. ¿Sí? Entonces, ahora bien, la tarea que corresponde es buscar en el mercado cuánto están pagando la tonelada de CO2. De tal manera que el productor de café o de un sistema agroforestal nos permita entonces estimar cuánto cuesta ese CO2 almacenado. Y entonces ya se convierte en un capital que puede ser vendido a ciertos consorcios, ¿sí? Entonces, de tal manera, pues este es el procedimiento, ¿sí? Bien, pues de esta manera hemos llegado a la conclusión de esta intervención en esta mañana, y de alguna manera pues me da mucho gusto de haber compartido con ustedes o con todo el foro pues esta información que en los nuevos tiempos es de suma importancia para la mitigación del cambio climático, especialmente en las fincas cafetaleras, en los sistemas agroforestales que tiene nuestro estado y también para la República Mexicana. Un saludo a todos y agradezco mucho a nuestra institución, el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, pues que abre estos espacios para transmitir este conocimiento. Muchas gracias y enhorabuena, y cuídense mucho, de todo corazón. A sus órdenes, Miqueas González Zárate. Muchas gracias.